acompañen al libro de Mateo, capítulo 11. Dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por mi causa, o por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Hasta los días de Juan, en que Juan el Bautista comenzó a predicar, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, el profeta de aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Perdón que me trabo, pero estoy sumamente nerviosa. Así que déjenme que haga una pequeña oración un poquito para poder ordenar un poco las ideas y poder compartirles lo que el Señor me vino hablando en estos días. Padre, someto todo mi ser a tu autoridad. Toma control de mis pensamientos y de cada palabra que sale de mi boca. Habla lo que quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Cancelo ahora toda intercesión contraria. En el nombre de Jesús. Anulo todo altar falso. Todo trabajo. En el nombre de Jesús. Toda maquinación de las tinieblas, en esa hora le quito autoridad y poder. Porque como acabamos de leer, desde que Juan el Bautista comenzó a hablar acerca del reino de los cielos, hay gente violenta que lo ataca. Y en esta hora le quitamos toda autoridad en el nombre de Jesús a lo que se opone a este mensaje. Establecemos, Señor, tu autoridad
y tu gobierno en cada palabra que sale de mi boca. En el nombre de Jesús, sé tú hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo. Saben que hace un tiempo el Espíritu me venía despertando con esta pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que iba a venir o esperamos a otro? Entonces me di cuenta de que necesitábamos, como Juan el Bautista, entender, conocer quién es el que ha de venir. Juan el Bautista fue el primero que predicó acerca del reino de los cielos, fue el que preparó el camino, fue el que dijo, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el primero que lo reconoció, aún antes de nacer, porque desde el vientre de su madre, cuando María se acercó a Elizabeth, él saltó dentro de la panza y fue lleno del Espíritu. Entonces hasta su embrión reconocía al Mesías. Sin embargo, cuando llega un punto crítico de su vida, surge esta pregunta: ¿eres tú el Mesías que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? O sea, el que lo promocionó, el que dijo, este es el Mesías, síganlo a él, porque yo no soy digno de desatar sus sandalias. Ahora estaba preguntando si él era el Mesías. Y la respuesta de Jesús es muy impactante, porque él dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En otras palabras, lo que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista es, Juan, verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben que me impactó mucho descubrir que la palabra evangelio viene de una palabra en griego que es evangelion, que se divide en eu, que significa bueno, y angelion significa anuncio o noticia. Entonces, traducido es buena noticia, y nosotros decimos, bueno, el evangelio son las buenas noticias, pero ¿cuál es la buena noticia? Evangelion se usaba para anunciar no cualquier buena noticia, para anunciar las victorias militares. Dice, se usaba para anunciar eventos importantes, como victorias militares o el nacimiento o proclamar a un nuevo emperador. Entonces, cuando estamos hablando del evangelio, del reino de los cielos, estamos dando una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? La buena noticia es que hay victoria sobre la ceguera, sobre la lepra, sobre toda enfermedad, aún sobre la muerte, porque dice, los muertos resucitan, los enfermos son sanados, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y es que la guerra ya ha sido ganada. Hay una victoria militar. La guerra ha sido ganada. Y ha sido proclamado un nuevo rey. El reino de los cielos tiene un rey. Por eso cantábamos hoy y fui muy intencional
con la canción que el Espíritu me habilitó para poder cantar hoy, que recuerdan que dice, no queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Esta fue mi oración estos días, que Él se nos revele, que se nos revele el que ha de venir, que se nos revele, porque entendía y el Espíritu me lo confirmó, me dijo, ya pasamos el primer aposento a principio de este año. ¿Recuerdan que pensábamos todos que era fuego? Y fue fuego, pero fuego purificador. Fue un aposento donde Jesús se puso una toalla, se arrodilló a nuestros pies y comenzó a lavarnos, ¿no? Comenzó a purificar y ya no cosas grosas, sino que ya empezó a hilar fino. Empezó a limpiarnos de nuestro diario andar, ¿no? Pero él me decía, ahora están entrando en una nueva temporada, están entrando en el segundo aposento. ¿Saben cuál fue el segundo aposento? Después de que Jesús murió, resucitó y se encontró con los discípulos en el aposento alto y durante 40 días él les reveló los misterios del reino. Y el Espíritu me dijo, ahora yo voy a empezar a revelarles mi reino. Por eso hoy oraba las palabras de Jesús. Gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios, de los que se creen sabios e inteligentes, y se las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Así que, si estás en este lugar y estás entrando en esta temporada, es porque al Padre le plació darte el reino. Es porque hay victoria sobre todo lo que se levantaba en contra de que entiendas el reino. Porque cuando lo entendemos, lo empezamos a disfrutar. Entramos a caminar en una nueva dimensión. Pero después de que le manda ese mensaje a Juan el Bautista, él empieza a hablar con los discípulos de Juan el Bautista. O sea, con sus discípulos, con los discípulos de Jesús, nosotros, y nos empiezan a contar acerca de Juan el Bautista. Dice, cuando ustedes lo seguían, cuando las multitudes seguían a Juan el Bautista, ¿a qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Fueron a ver a un famoso con gafas y con ropa cara? No. Fueron a ver a una caña débil sacudida con la más leve brisa, o sea, a uno que habla por hablar, que está de moda, que va siguiendo la moda del momento. No. Fueron a buscar un profeta, ¿no es cierto? Dice, pero él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío mi mensajero por anticipado. Él preparará el camino delante de mí. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días, es decir, él es el primero. Y a partir de ahí, o sea, de Juan el Bautista para arriba. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Digan conmigo, el reino de los cielos ha venido avanzando y con fuerza. Y gente violenta lo está atacando. Amo esta versión. Amo esta versión porque las otras versiones son muy confusas. O dan a entender y los violentos la arrebatan. Y siempre pensamos que nosotros somos los violentos que arrebatamos el reino para nosotros. No, 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 no. Es que el reino sufre violencia. Es decir, que hay violentos que atacan este mensaje. Por eso durante tantos años
nosotros no entendimos cuál era la buena noticia. Vivimos un reino sin saber que tenía un rey, que tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas. Entonces, al no entender que estamos hablando de que hay una victoria sobre una guerra y hay un nuevo emperador, es decir, que ya el reino de las tinieblas caducó. Ya no existe tal reino, porque ahora hay un nuevo reino y hay un nuevo rey, el que venció. Entonces, denme un segundito. Entonces recordaba cuando Jesús se lleva a los discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, al monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Como les leí hace un ratito, él dijo, después de que Pedro, que todavía no era Pedro, era Simón, reconoce porque el Espíritu le revela que Jesús era el Mesías, que Él era el Cristo, Jesús le dice, pero muchos de ustedes no verán, algunos de los que están acá, no van a ver la muerte sin que antes vean el reino venir en gloria. Entonces, el Espíritu me llevaba a leer este evento, ¿no? Se lo lleva al monte, 6 días después de esa revelación, se lo lleva al monte, y ahí él se transfigura, ¿sí? O sea, que les muestra su gloria a cara descubierta, ¿sí? Y aparecen también Elías y Moisés, y los discípulos enseguida dicen, Señor, ¿quieres que hagamos enramadas? Porque nos queremos quedar a vivir acá para siempre. Una para cada uno. Bueno, cuestión. ¿Qué dice? Mientras bajaban la montaña, Jesús ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Y le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin dudas, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien les digo que Elías ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Y esto es muy tremendo. Pero es lo que le da el título a esta palabra. El Espíritu lo primero que me dio de esta palabra fue el título. Y me dijo que se iba a tratar de el que ha de venir y la restauración de todas las cosas. Hasta este momento que el Señor me dio el título, yo no tenía la más pálida idea de lo que iba a hablar. Porque me venía hablando de otras cosas. Y le decía a Nahuel, le digo, yo, si tengo que compartir la palabra, les voy a leer media Biblia, más o menos, porque no, mínimo 15 libros les tengo que leer, porque no puedo, necesito, gracias, amiga, no puedo, necesito mucho contexto. Hasta que el Espíritu me empezó a ordenar interiormente primero y a enfocarme en lo importante. Y le digo a Noel, le digo, yo iba a compartirles acerca de Zacarías, que puede ser que lo comparta o no, todavía no sé, pero no está dentro de mis apuntes, sépanlo. Le digo, adivina quién no va a leer Zacarías.
Porque de pronto, lo que yo creía que iba a compartir, cambió por completo. Y el Espíritu me confirmó y se encargó de reconfirmarme todo el fin de semana, por todos lados, de que venía esta palabra. Él me dijo, y quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 3, 18, la mayoría lo debe saber de memoria, pero yo les voy a leer esta versión, porque quiero y porque puedo, no, mentira, porque es mi versión favorita. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Repitan conmigo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, nuestra vida es una respuesta a lo que vemos de Cristo. ¿Se entendió? Nuestra vida es un espejo que refleja lo que vemos de Cristo. ¿Se entiende? Y el Espíritu es quien nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, si nosotros queremos portar la gloria de Dios, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo? Pero no cualquier imagen. Fíjense que cuando viene este tipito, cuando viene el joven rico a Jesús, él le dice, Maestro, yo he cumplido con todos los mandamientos, déjame que te siga. Y Jesús le dice, bueno, andá y vende todo lo que tenés y seguime, dale, vamos, sale con fritas. Y entonces él se puso triste, se dio media vuelta y se fue. Y Jesús lo amó. Pero esto nos muestra que cuando nosotros venimos a Jesús, venimos ya con una imagen de Él. Entonces, el que lo conoce o lo ve como un maestro, viene a Jesús como un maestro. ¿Qué se les ocurre que va a reflejar? Va a ser un maestro. Va a enseñar sobre Jesús. Va a aprender de Jesús. Porque conoce a Jesús como un maestro. ¿Se entiende? El que reconoce a Jesús como el Mesías, a Él se le dan las llaves del reino de los cielos. ¿Se entiende? Ese que reconoce que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que había de venir, a Él se convierte en una piedra. Ya deja de ser alguien que es llevado por las corrientes, sino que ahora se vuelve sólido. Se vuelve una roca que no será movido. Y a Él se le da las llaves del reino de los cielos. Y ese tiene autoridad para que todo lo que ate en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desate en la tierra sea desatado en los cielos. Y viceversa. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental que tengamos la revelación correcta de quién es el que ha de venir. Porque entonces vamos a propiciar el escenario correcto para que el que ha de venir venga. ¿Se entiende? Si nadie lo reconoce como un rey, ¿es rey? Entonces,
fui al primer pasaje que me enamoró sumamente de Jesús, que es Apocalipsis 1. Y quiero que a medida que yo se los vaya leyendo, puedan dejar que el Espíritu revele la imagen de Cristo en su interior. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos, que está delante del trono, de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los 7 candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz se tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado
del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Él es el que ha de venir. Él es el que ha de venir. El que estuvo muerto, pero ahora vive y vive para siempre. Y tiene el poder y tiene en su poder las llaves de la muerte y de la tumba. Él es el que ha de venir. Él es el que ha de venir. Pero sin dudas, Elías ha de venir primero para restaurar las cosas, todas las cosas. Algo en lo que el Espíritu vino haciendo mucho hincapié en este último tiempo es en que podamos encontrarnos en las profecías. Fíjense que Jesús, glorificado, le dice a Juan, escribe los que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. O sea que podemos entender de que hay cosas que son para un momento preciso, en el momento en que se recibe la revelación, en el momento en que se escribió el libro, pero también que hay cosas que son para un tiempo. ¿Se entiende? Cuando nosotros leemos Daniel, y el que lee Daniel entienda, dijo el pastor el domingo pasado, que dijo Jesús, el que lee Daniel entienda. ¿Saben que cuando Daniel termina, le decía a Nahuel, digo, yo me quedo cuando leo estos libros así, me quedo como cuando termina una película con un final abierto. Ay, Dios, no me gusta. Entonces le dice, que selle esta profecía porque no es para este momento. Que la selle para el momento en que se va a cumplir. Gracias. Gracias, Daniel, por ser obediente. Porque para un momento como este hemos nacido nosotros. Si vemos en Mateo 24, cuando Jesús los discípulos le preguntan, ¿y cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuáles son las señales antes de que venga tu reino? Jesús empieza a darle una serie de señales, que titulado en todas las Biblias del mundo, universalmente, las señales antes del fin. Ahí Jesús empieza a dar una serie de eventos que van a suceder, de situaciones que van a pasar antes de que venga su reino. Antes de que venga su reino y sea establecido para siempre, podemos aclarar. Y él dice al final, bueno, no importa, como me lo sé, se los voy a decir. Él dice que no va a pasar esta generación hasta que él vuelva. Entonces lo curioso acá es que ya pasaron muchas generaciones, ¿no? Y Cristo todavía no volvió. Entonces podemos entender de que no está hablando de esa generación que estaba escuchando, sino de una generación que iba a leer esto y iba a darse cuenta de que está pasando todo lo que está escrito acá. Por eso dice, el que lee Daniel, entienda. Porque cuando Daniel entendió que lo que estaban viviendo era lo que el profeta Jeremías hacía años había hablado, ahora él podía pararse con entendimiento de la temporada que estaba viviendo y hacer la oración que había que hacer. ¿Se entiende? Ahora que él tenía revelación de la temporada,
podía vivir acorde a la temporada. ¿Se entiende? Nosotros nos damos cuenta de que empieza a hacer frío y agarramos la ropa de la temporada fría y empezamos a lavar pullover, campera, a prepararnos para la temporada que vamos a empezar a vivir, porque si no, vamos a andar desabrigados y nos vamos a terminar enfermando, ¿no es cierto? Entonces, como bien dijo Daniel, los entendidos en los tiempos resplandecerán. El que entiende la temporada que está viviendo, resplandece. ¿Por qué? Porque hay luz, hay revelación, no está caminando a oscuras. Y por más que las tinieblas llenen la tierra de oscuridad, nosotros andamos en luz. Y el que anda en luz no tropieza. El que anda en luz no tropieza. Por eso Jesús no fue a decirle, no le mandó a decir a Juan el Bautista, sí, ¿no te acordás que vos me promocionaste? ¿No te acordás? No, él no le recordó eso. Él le dijo, escrito está. Escrito está que esto iba a pasar. Cuando el Mesías llegue, los ciegos iban a ver, los mudos iban a hablar, los endemoniados iban a ser libres, los que estaban quebrantados de corazón iban a ser sanados, los muertos iban a resucitar. Él dijo todo lo que iba a pasar cuando el reino de los cielos venga. Y ahora le estaba diciendo, lo que vos predicaste de que el reino de los cielos está cerca, ya se ha acercado, está acá, está entre nosotros, está pasando. Sí, Juan, lo que dijiste, lo que estabas profetizando, está pasando ahora. Lo hiciste bien, preparaste el camino. Eso le mandó a decir. Eso le mandó a decir. Sí, Juan, lo hiciste bien, me preparaste camino. Y ahora yo vengo a hacer todo lo que está escrito acerca de mí. Porque lo hiciste bien, porque me preparaste camino. Ahora, Jesús dijo, Elías vino, pero Elías vendrá. Y me recordaba que en Eclesiastés dice que las cosas vuelven a suceder una y otra vez. Denme un segundito porque... Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Entonces, en el momento apropiado, todo es hermoso. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No podemos comprender todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, pero Él sembró eternidad en nuestros corazones. Y hay una memoria interna de esa eternidad que nos dice, este es el tiempo. Este es el tiempo en el que esta profecía se está cumpliendo. Daniel, levántate, intercede, porque este es el tiempo. Porque el tiempo se cumplió. Y cuando Nico predicó, él dijo, los judíos sabían reconocer que el tiempo en el que Mesías iba a visitarlos había llegado. No lo reconocieron a él, pero reconocieron el tiempo. Y hay muchos de nuestra generación que están reconociendo el tiempo. Yo me pregunto si lo reconocen al que ha de venir. Yo quiero reconocer al que ha de venir. Reconozco la temporada, pero quiero conocer al que ha de venir.
Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Salomón era terrible. Además, la gente debería comer y beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Entonces podemos entender que hay muchas cosas en la Biblia que son una sombra de lo que ha de venir, que son cosas que pasan, pero que van a volver a pasar. Y van a volver a pasar en una plenitud plena, valga la redundancia. ¿Se entiende? Entonces, Elías vino, pero Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Amén. Chan, chan, chan. Él vino, pero él volverá. Y dice Malaquías, miren, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven como lo hizo en el pasado. El profeta Elías, el que se llamó Elías de verdad, verdadera, Elías Tisbita, el primer Elías de los Elías, tuvo una asignación muy específica, que fue restaurar el altar al Señor. Y la misión del mensajero es restaurar el altar para que el Señor reciba nuevamente ofrendas agradables. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar acerca del reino de los cielos, él empezó a restaurar el altar para que el Señor reciba un sacrificio santo, agradable, un sacrificio vivo. No sé si le suena un poquito. Él recibió una ofrenda agradable. Ahora, nuevamente, el pueblo necesita que el altar del Señor sea restaurado. Esa es la misión de Elías, ¿sí? Por eso el Señor durante toda esta temporada, desde que tenemos uso de razón por lo menos, desde que descubrimos el mensaje del reino, la buena noticia, el evangelio del reino, es que
constantemente estamos yendo de purificación en purificación, porque dice que Él es fuego purificador, que refinará, que purificará y refinará a los levitas como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios agradables al Señor. Y justo el otro día me saltó un videíto donde una mujer compartía su experiencia cuando pudo hablar con un platero. Y ella le preguntó a este hombre que se dedica justamente a trabajar con la plata, le preguntó cómo se refina la plata. Entonces él le dijo que hay una sola forma de refinar la plata, y es con fuego. Con fuego directo. Tiene que estar directo en un horno. Dice, lo que pasa es que yo me tengo que quedar ahí sentadito mirando constantemente la plata, porque si yo la dejo un poquito de más, se echa a perder y ya no sirve. Entonces yo tengo que estar prestando mucha atención, especial atención, mientras la plata se refina, hasta que alcanza el punto justo, porque si no la saco en el momento justo, se echa a perder. Y ella le pregunta, ¿y cómo te das cuenta cuándo es el momento justo de sacarla? Y acá viene una gran revelación. El platero le dice, es fácil, cuando yo puedo ver mi imagen, cuando la plata refleja mi imagen, ese es el momento que alcanzó su máxima pureza. Por eso cuando nosotros le vemos a cara descubierta, somos transformados en su misma imagen. Y si nosotros vemos su gloria a cara descubierta, ¿se acuerdan que Moisés tuvo que cubrirse el rostro porque de pronto irradiaba una gloria que no era de este mundo? Porque había estado cara a cara. Y él solamente había visto la bondad de Dios. Nuestra vida es una respuesta de lo que vemos de Cristo. Nosotros reflejamos la imagen que vemos de Cristo. Creo que voy a ir cerrando con unos últimos pasajes. Recién les leí cómo empieza Apocalipsis. Ahora les voy a leer cómo termina Apocalipsis. Porque quiero y porque puedo. Pero recién les leí acerca de el que ha de venir, ¿no? La imagen de Cristo glorificado, ¿sí? El que murió, pero que ahora resucitó, el que está en los cielos aguardando con gran impaciencia. Imagínense que Jesús está así, porque dice que Él está retenido en los cielos en contra de su voluntad. Él quiere venir ya. Él está esperando que haya una generación que crea que Él ya venció, que Él ya es rey y que venga a establecer su reino. Él está creyendo en esa generación que va a preparar camino para que Él vuelva. En esa generación que va a restaurar todas las cosas. Dice Apocalipsis 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.
Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Consumado es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de azufre que arde, en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Luego da un par de indicaciones más, de descripciones más técnicas acerca de cómo era esta ciudad. Pero después dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Y un poco más adelante, en el capítulo 22, versículo 7 dice: miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él me dijo: no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora solo a Dios. Entonces me indicó: no selles estas palabras, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho.
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, y todos los que les encanta vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darle este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Aquel que es testigo fiel de todas las cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo. Voy a contar un detalle nerd. ¿Se acuerdan que les dije que la profecía de Daniel, Dios le ordenó que la sellara porque no era para ese tiempo, no era para esa generación? Después de que Israel, como dice el profeta Isaías, se convirtió en nación en un solo día, nació como nación de la noche a la mañana, en 1948. Poco tiempo después se encontraron unos rollos en el Mar Muerto. ¿Saben de qué profecía eran esos rollos? Era el libro de Daniel. Y si quieren ustedes después pueden leer atentamente Mateo 24 y van a descubrir a lo largo de los últimos años de la historia cómo desde que Israel se convirtió en nación en 1948, todo lo que Jesús dijo que iba a pasar en Mateo 24 comenzó a pasar. Esto que el Señor empezó a hablarme en estos días acerca del reino, me llevó a darme cuenta que todo lo que Jesús hablaba en parábolas era acerca de cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es como... Él constantemente estuvo enseñando cómo es el reino de los cielos. Y los animo a que puedan leer las parábolas de Jesús, pero que puedan encontrar el tesoro del reino de los cielos. Cuando vean que pasen todas estas cosas, dijo Jesús, no tengan miedo porque aún no es el fin, simplemente es el inicio. Es el principio de dolores,
son las primeras contracciones. ¿Saben? La mayoría acá somos mujeres que hemos sido mamá. Y cuando estamos embarazadas, hay en unos primeros meses, a mitad más o menos del embarazo, empieza a haber unas contracciones que se llaman falsas contracciones, contracciones de Briggs, creo, o algo así, no recuerdo el nombre técnico, pero son unas falsas contracciones, y es que el cuerpo empieza a entrenarse, ¿no? Empieza a acostumbrarse, empieza a descubrir, a identificarlas, porque es necesario que en un momento se dé cuenta que cuando te pasa eso es porque está por nacer el niño. Entonces, cuando empezó a pasar todo lo que Jesús dijo que iba a pasar como señales antes del fin, Él dijo, esto solamente es el principio de dolores, son las primeras contracciones. Yo te diría que son las contracciones de práctica, ni siquiera son las contracciones de verdad. Son las contracciones de práctica. Porque más adelante va a dar una serie de eventos que son un poco más específicos, más naturales, si se quiere, que también los habla en Apocalipsis. Estoy tratando de no irme porque me quiero ir para cualquier lado. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que están pasando. Y por eso él le dijo a Juan, no selles esta profecía. Porque desde ese tiempo es que está empezando a haber contracciones, ¿sí? Y nosotros estudiamos las profecías que dijeron los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento todavía. Y hay profecías que empezaron a cumplirse, como las que les mencionaba hace un rato de Isaías, que empezaron a cumplirse recién hace 50, 70 años. 70 años más o menos hace que Israel se convirtió en nación, ¿sí? Desde ese tiempo, la ciencia comenzó a crecer, la ciencia, la tecnología comenzó a crecer de manera exorbitante, y algo que antes llevaba años descubrir, o sea, había descubrimientos científicos y tecnológicos que llevaba 100 años, 70 años, 50 años, que lo empezaba a investigar uno y lo descubría 3 generaciones después, que hoy prácticamente cada hora se están descubriendo cosas nuevas. Y eso es lo que más nos hace ver cómo las contracciones cada vez están siendo cada menos tiempo. Las profecías que están escritas, que tenían que cumplirse, que muchas se cumplieron en la primera venida de Cristo, pero las que se tenían que cumplir para su segunda venida, empezaron a cumplirse una tras de la otra. Y cada vez se están cumpliendo más seguidas. Cada vez se están cumpliendo más seguidas. Yo no recuerdo bien si fue este verano, si fue a finales del año pasado, si fue a principios de este año, pero yo estaba durmiendo y sentí que el Espíritu empezó a despertarme a una realidad. Él me dijo, es aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y yo me quedé como, nah, nah. Hasta este momento yo todavía no estaba metida en esto de Cantar de los Cantares, ni de que Cristo volverá, ni nada, absolutamente nada. Yo era como las novias que habla la parábola de Mateo 25, que estaba durmiendo, y literalmente estaba durmiendo. Pero escuché la voz de mi amado que dijo, despiértate, despiértate, porque yo vengo pronto. Porque mi galardón es conmigo. Y cuando yo escuché esto, no pude, ya ahora ya estaba despierta. Entonces ahora es como un fuego que arde en mi interior, que clama día y noche. Por eso se habrán dado cuenta que las canciones, que no puedo cantar otra cosa, no puedo hablar otra cosa, no puedo dejar de descubrir que Él viene.
Y cada vez que mis ojos son abiertos a esta realidad, solamente puedo unirme al Espíritu y al Esposo y decir, amado, ven. Ven, Señor Jesús. Pero lo cierto es que nuestra misión es preparar el camino. Nuestra misión es restaurar todas las cosas. Eso va a pasar. Va a pasar literalmente. Nosotros cuando éramos más chicos, cuando éramos novios, hablábamos con el amigo Joe y decíamos, Señor, yo quiero ver la restauración de todas las cosas. ¿Te acordás? Y lo decíamos tan inocentemente en ese tiempo. Lo decíamos de una manera tan inocente que no teníamos dimensión de lo que estábamos hablando todavía. Pero hoy yo creo que podemos ser la generación que restaure todas las cosas. Yo creo que Dios ya se preparó un cuerpo que, como está escrito, va a hacer todo lo que Él le pida. Y que se agrada en hacer su voluntad. Fíjense que cuando Juan se presenta, dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Pero era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y acá dice, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Otra versión, la más conocida, dice, de pronto oí una voz que dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir. Juan el Bautista estaba en prisión preguntándose, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Pero Juan, el apóstol, el discípulo amado, estaba en una prisión por predicar acerca de Cristo, y él estaba adorando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque él ya lo había visto en el monte de la transfiguración. Porque él ya había visto en el aposento al que había resucitado y ahora les estaba revelando los misterios del reino. Y él había visto al que había ascendido a los cielos, prometiendo que volverá. Él había visto al que ha de venir y vio su gloria. Por eso me encanta el Evangelio de Juan, porque él dice, vimos su gloria. La gloria del unigénito de Dios. El Verbo hecho carne. El que era desde el principio. Él es el que ha de venir. Y cuando podemos verlo, comenzamos a reflejar esa gloria. Comenzamos a ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Despiértanos del sueño, Señor. Despierta tu iglesia. Porque el tiempo se ha cumplido. Ya se acercan las bodas del Cordero.
tu novia se ha preparado para ser uno contigo, Señor. Benditos los que lavan sus ropas. Benditos los que lo anhelan con entusiasmo. Yo mando a mi mensajero primero a prepararme camino, porque vengo pronto. Aquel que buscan con tanto entusiasmo vendrá. No tardará. Despiértanos, Señor, despiértanos a esta realidad. Queremos ser los que te preparen camino. Queremos ser los que restauran todas las cosas. Queremos ser refinados como el oro y la plata para reflejar tu imagen. Queremos mantenernos puros, Señor, para ti. Como una novia especialmente adornada para las bodas. Señor, no queremos vivir sin verte. Porque la revelación que tengamos de Cristo va a ser la que nos va a sostener en los tiempos de dificultad. Porque predicar, anunciar que hay un rey que tiene gobierno y dominio sobre todo, nos va a meter en problemas. Pero no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ven, amado. Hace 10 años, cuando nos casamos, un mes antes de que nos casáramos, estaba en la cocina de mi casa pintando los centros de mesa de nuestra boda. Y el Espíritu comenzó a poner una canción en mi interior. Una canción que la pude cantar solamente cuando la grabé para hacer un video sorpresa en nuestro casamiento. Así que venite al micrófono. Y la canción se llama El canto de la novia. Como no sé si la voy a poder cantar, les voy a recitar la letra de esta canción. Dice, al fin
el tiempo se ha cumplido, según estaba escrito en el libro del Eterno. Ya la hora ha llegado. Ya tu novia se ha preparado, y está lista. Al fin se unirá a su amado para ser una sola carne y un mismo espíritu, ahora y por la eternidad. Ya la hora ha llegado, la novia se ha preparado. Al fin se unirá a su amado para ser uno contigo y un mismo espíritu, ahora y por la eternidad.